Cuando atravesamos días de tormenta en nuestras vidas, ya sea en forma de dificultades emocionales, problemas financieros, enfermedades o conflictos personales, ya la palabra de Dios nos ofrece consuelo y dirección. ¿Cómo podemos afrontar estos momentos de tormenta, tormentos difíciles? ¿Cómo los podemos afrontar diariamente con paz? En primer lugar, reconociendo que las tormentas son parte de la vida. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno cuando enfrenta tormentas, dificultades, lo primero que piensa es que Dios nos ha abandonado. Dios nunca abandona. Esos momentos de tormenta son oportunidades para fortalecernos y crecer. Las pruebas forman parte de la vida. Y lo creas o no, esos momentos por los que estamos atravesando van a fortalecer, van a ser una herramienta para desarrollar la paciencia, la fe en Dios, la perseverancia. En tiempo de pruebas, en tiempo de tormentas, fortalece tu fe y confía en Dios. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Es una promesa de Dios. Dedica tiempo a la oración. Dedica tiempo a la meditación de la palabra para que tu fe sea fortalecida. Cuando sientas ansiedad o miedo, recuerda estos versículos. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda su fidelidad. Confía en Él. Salmo 46, versículo 10. Quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Durante la tormenta es fácil caer en la desesperación y a veces actuamos de una manera impulsiva. Por eso tómate un tiempo para reflexionar antes de actuar. Mantén la calma, espera en el Señor, busca la guía de Dios en cada decisión. Apóyate también en otras personas. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. No enfrentes las tormentas solo. Busca apoyo. Familiares, amigos, en tu iglesia. Rodéate de personas que puedan orar contigo. Busca personas que te puedan ofrecer consejo. Deja que te ayuden otras personas. Esas personas quieren llevar tus cargas. Por eso, busca el apoyo. No estás solo. Siempre tendrás personas contigo. Ahora viene quizás uno de los momentos más difíciles. Cuando uno está pasando por situaciones difíciles. Qué difícil es ser agradecido a pesar de las circunstancias. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Cultiva un corazón agradecido. Recuerda las bendiciones de Dios a tu vida, incluso en medio de las pruebas, porque ese enfoque transforma la perspectiva y ayuda a ver la mano de Dios. Siempre nos vamos a quedar con lo malo. Vemos las situaciones negativas y nos quedamos con eso. Agradece a Dios por ese tiempo, aunque sea difícil, aunque sea un tiempo duro. A través de las tormentas también podemos aprender de la experiencia y crecer espiritualmente. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estas dificultades nos pueden moldear para ser una mejor persona y para fortalecer nuestra relación con Dios. Por eso, ora diariamente. Busca fortaleza en Dios, consuelo. Lee la palabra de Dios para afianzar la confianza en Dios.
Actúa con fe. Entiende que la tormenta puede ser temporal y que Dios tiene un propósito incluso en medio de la adversidad. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En nuestra vida cristiana muchas veces podemos encontrarnos en situaciones donde sentimos la necesidad de avanzar, de pasar al otro lado. Tenemos que reconocer que no siempre es fácil confiar en el proceso de Dios, porque en ese momento de pasar al otro lado siempre se puede levantar una tormenta. Sentimos que esas tempestades, esas tormentas de la vida nos van a hundir. Y en estos versículos que hemos leído encontramos algunas lecciones sobre cómo confiar y caminar con Dios en medio de nuestras circunstancias. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dios puede cambiar nuestra condición, pero tenemos que esperar su tiempo. Y además hay que esperar su tiempo con paciencia. Llegará el momento en el cual, por medio de las circunstancias, el Señor nos dirá: pasemos al otro lado, pasemos a otro nivel. No nos desesperemos. Esperemos el tiempo de Dios con fe. Hazlo con paciencia, con esperanza. Ten seguro que el Señor va contigo. Cuando decidimos avanzar, cuando comencemos a dar pasos de fe, tenemos que estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el momento de Dios. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es el propio Jesús quien le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero en medio del camino se levanta una gran tempestad. Dice la palabra que era tan fuerte que parecía que la barca se iba a llenar de agua y se iba a hundir. Y esto, lo creas o no, nos da una enseñanza espiritual. Aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, la presencia de Dios esté con nosotros, también vamos a enfrentar dificultades. También, al igual que los discípulos, vamos a enfrentar grandes tempestades. Jesús estaba con los discípulos y aún así se levantó una tempestad. Aunque hagas cosas para el Señor, aunque hagas la voluntad de Dios, aunque seas un buen cristiano, vas a enfrentar tempestades. Las pruebas no siempre son señales de que estamos fuera del plan de Dios, sino que son oportunidades para que nuestra fe crezca. Es un error esto que dicen, que a lo mejor puede ser, en parte puede ser. No, es que le vienen situaciones difíciles porque hay pecados ocultos. Puede ser. Pero, ¿y si no es eso? Pues aquí tenemos la respuesta. Señor, ¿por qué me vienen pruebas? ¿Por qué me va mal si estoy haciendo tu voluntad? Pues este pasaje nos da la respuesta. Las pruebas no siempre son señales de que estamos fuera del plan de Dios o estamos en pecado. Son oportunidades para que nuestra fe crezca. La clave es no dudar ni renunciar, sabiendo que si estamos caminando con el Señor estaremos seguros a pesar de las tormentas. Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Mas pasaréis el Jordán,
y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y puedes estar seguro que ese plan se va a cumplir. Puedes confiar que Él se va a levantar a tu favor para cumplirlo. Continuando con el pasaje de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, el versículo 38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dios se levantará a nuestro favor. Cualquiera que sea la dificultad, Él se va a levantar. Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Podemos ver que Jesús calmó la tormenta cuando sus discípulos clamaron a Él. Su poder es más grande que cualquier adversidad que podamos enfrentar. En tiempo de dificultad, en tiempo de tormentas, ¿a quién acudes? ¿Acudes a Jesús? ¿O quieres solucionar ese problema por tus propios medios, por tus propias habilidades, por tu conocimiento? Porque eso podían hacer Pedro y los discípulos. Pedro y varios discípulos eran pescadores. Sabían que ese lugar, sabían que en ese mar siempre hay tormentas. Ellos podían decir: bueno, esto lo resolvemos nosotros, estamos acostumbrados. Pero acudieron a Jesús. Cuando viene la prueba, cuando estás en medio de tormentas, ¿a quién acudes? Esto lo he compartido hace un tiempo atrás, y es bueno recordarlo. Si tú te quedas en alta mar, ¿a quién vas a acudir? ¿Vas a clamar a tus padres? ¿No? Vas a acudir o vas a clamar al único que te puede sacar de esa situación. Tus padres no lo van a hacer si estás en alta mar. Imagínate, en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, ahí tú solo, en un bote, en una barca. ¿A quién clamas? Al único que te puede sacar de esa situación, a Dios. ¿A quiénes acudieron los discípulos? A Jesús. Acudamos a Él. Eso sí, acude con fe, porque los discípulos no acudieron a Jesús con fe, sino con miedo, con dudas. Estaban atemorizados. ¿Cómo no tenéis fe? El poder de Dios es más grande que cualquier adversidad que podemos enfrentar. Él nos está preguntando, como le preguntó a sus discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Cuando confías en el Señor, puedes estar seguro que Él tiene el control y Él te va a sacar de esa situación. El Señor nos está desafiando a confiar plenamente en su plan, a permanecer firmes en la fe durante las dificultades, durante las tormentas, a creer que el Señor siempre estará con nosotros para cumplir su voluntad en nuestra vida. En tiempo de tormentas, acude a Él. Acude al único que te puede sacar de esa situación. Acude a Jesús.